Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, oh Dios. En esta hora vamos ante tu trono, Señor, agradeciéndote primeramente por toda tu gracia, misericordia y amor mostrada por nosotros, Señor. En esta hora queremos declarar que tú eres nuestro Salvador, que eres nuestro Mesías, nuestro Redentor. Y Señor, en esta hora pedimos de que tu Espíritu venga a nuestras vidas para que seamos llenos de tu presencia. Señor, que el estudio que tengamos en esta hora, que tú seas el glorificado y que tu palabra sea la exaltada, Señor. Dirígenos en todo, en el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Amén. Quisiera iniciar con una pregunta. No me la tienen que contestar, pero quiero para que ustedes la piensen. ¿Por qué usted escogió este lugar, su iglesia, a donde usted asiste? ¿Por qué usted escogió este lugar o la iglesia que usted asiste? ¿La escogió porque se predica la verdad? ¿La escogió porque es una iglesia muy social, muy amorosa? ¿O es porque le gusta la música o le gusta la comida? ¿O porque se predica la palabra de Dios y los testimonios de Jesucristo? No tienen que contestarme, pero yo creo que cada uno de nosotros tenemos que llegar a una respuesta, el por qué estamos donde estamos y por qué adoramos en donde adoramos y por qué nos congregamos donde usted o yo nos congregamos. ¿Importa todavía la verdad? ¿Tiene relevancia la verdad? ¿Usted qué opina? Estamos viviendo en una sociedad en la cual pareciese que la verdad ya no importa. Los políticos ahora mienten, pero mienten descaradamente. Y la gente sabe que mienten, pero no les importa que mientan. En el mundo social también parece ser que la verdad no está presente. En el mundo religioso también pareciese que la verdad no es lo importante, sino lo importante es la iglesia, la denominación o los líderes de una iglesia. Y no estoy hablando de una iglesia específica, sino estoy hablando en general. Hay ministros, pastores, que aún viendo la verdad en la palabra de Dios con evidencias en abundancia, deciden no seguir la verdad. Y pareciese que la verdad ha perdido una relevancia, una importancia en este tiempo. Pero yo creo que nosotros siempre debemos de buscar la verdad. Porque la verdad, la palabra de Dios nos muestra de que es nuestro Mesías, que es nuestro Redentor. Y no solamente eso, sino la palabra de Dios dice que tenemos que ser honestos, buscando lo bueno, buscando lo que nos ayuda en nuestra vida física y espiritual. Y cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión, el por qué estamos aquí o está usted allá, o usted se congrega con esta persona o con aquella persona o en cualquier lugar. Deberíamos siempre de buscar la verdad bíblica, la verdad de los testimonios de nuestro Señor Jesucristo. Si a la ley y al testimonio, si no hablasen conforme a ellos, es porque no les ha amanecido. Y el sol de justicia, nosotros sabemos que es ¿quién? Cristo, el cual es la luz, el cual es el que nos ilumina a través de su entendimiento, de su sabiduría y de su comprensión de la palabra de Dios. Vivimos en un tiempo en el que tenemos que buscar la verdad.
Nadie la va a poder buscar por usted. Usted tiene que buscar la verdad. Tiene que ir a la verdad y afianzarse de la verdad. La palabra de Dios dice en 2 de Pedro, capítulo 2, perdón, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. La palabra de Dios dice que sería muy negligente no seguir la verdad presente. Dice que debemos de estar confirmados. Otra palabra por confirmados podríamos decir arraigados, establecidos, afianzados en la verdad presente. Sabemos que la verdad se identifica como Cristo, Yeshua, nuestro Mesías. Él es la verdad, su palabra es verdad, el Dios, el Padre es verdad, el Espíritu es verdad, su ley es verdad. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que afianzarnos en la verdad. En un momento de la historia de este mundo donde la verdad pareciese que no tiene relevancia, importancia. Sabemos que el enemigo sabe que le queda poco tiempo y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Se nos dice a través de la pluma inspirada, dice: no tenemos la menor duda, ni la hemos tenido durante años, de que las doctrinas que sostenemos son la verdad presente y que nos estamos acercando al juicio. Nos estamos preparando para encontrar a aquel que aparecerá en las nubes de los cielos, escoltado por una hueste de santos ángeles, para dar a los fieles y justos el toque final de la inmortalidad. No hay duda alguna que nuestro Salvador ha declarado su verdad a su pueblo. No tengamos duda alguna. La verdad es real, presente, y ha sido declarada a través de Dios, de Jesucristo, para que nosotros podamos afianzarnos en esa verdad. No hay duda alguna. Pero el Señor ha establecido su verdad presente para que no tengamos duda alguna. Y esa verdad presente está declarado desde Génesis hasta Apocalipsis, en el Antiguo Testamento así como en el Nuevo Testamento, a través de sus testimonios. El Señor ha declarado su verdad clara para que el pueblo de Dios la escuche. La palabra de Dios dice que aquel que quiere encontrar la verdad, la va a encontrar. ¿Por qué? Porque el Señor se la va a mostrar. Y la verdad tiene como propósito ¿qué? Santificarnos. ¿Qué acaso la palabra de Dios dice, santifícalos en tu verdad? Tu palabra es ¿qué? Verdad. La palabra de Dios, la verdad de Cristo, la verdad de Dios tiene como propósito santificarnos. Y no hay duda alguna que el Señor ha declarado su verdad. Déjeme decirle que Dios ha establecido sus pilares, sus verdades. Nos ha mostrado su plan de salvación a través del santuario. Noten lo que dice Salmos 68. Salmos 68. Versículo 24. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, ¿en dónde? En el santuario. ¿Usted quiere conocer el camino de Dios? Estudie el santuario de Dios, el cual
nos muestra el camino de Dios, el camino de salvación, el camino de la redención. ¿Por qué? Porque Dios manifiesta su palabra, su verdad, a través de todas las generaciones a su pueblo, para que su pueblo esté preparado para hacer la obra y preparado para que cuando Él venga, nosotros estemos listos. Juan capítulo 8, versículo 32. Y yo sé que estos versículos son muy conocidos por todos nosotros, pero a veces hay que recordarlos para que no nos olvidemos de que tenemos que estar arraigados de la verdad presente, en Cristo, Yeshua, y poder confiar plenamente de que su verdad la ha manifestado a su pueblo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué dice tercera de Juan capítulo 1 versículo 8? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esa verdad? Porque si usted ha recibido la libertad del pecado a través de la verdad que el Señor manifestó a su vida, a través de su palabra, a través de los testimonios, entonces ¿qué tenemos que hacer con esa verdad? Dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que expresar la verdad a todo aquel que se acerque a uno. O sea, no es solamente conocer la verdad, tener la verdad, sino hay que darla a todo aquel que se atraviese delante de nosotros. Y dice que tenemos que cooperar con la verdad. Cada uno de nosotros tenemos que cooperar con la verdad. Pero para que usted coopere con la verdad, usted tiene que estar arraigado en la verdad, conocer la verdad y no tener duda alguna de lo que Dios ha manifestado a su pueblo, que es una realidad, es algo palpable, no es algo teórico, no es algo místico, sino que el Señor ha declarado su verdad, que aún los niños puedan entenderla. Porque Dios no es un Dios de confusión. El hombre hace la confusión, el enemigo es la confusión, Babilonia es la confusión. Y quiero recalcar, el Señor ha hablado su verdad a través de ¿qué? De su palabra, de sus testimonios, para que el pueblo de Dios escuche. El problema es que el pueblo de Dios ha dejado de escuchar, ha dejado de escudriñar, ha dejado de orar, ha dejado de ayunar. Yo no puedo tapar el sol con un dedo, pero esa es la realidad. Hoy día se predica mucho menos la palabra de Dios. Y se entretiene más a la gente con obras de teatro, con música, con otros programas que no nos llevan a la verdad. ¿Creen que con decir solamente Jesús, Jesús, Jesús ya es la verdad? No, la verdad es manifestada ¿en dónde? A través de su palabra, en la palabra de Dios nos lo declara, a través de sus testimonios. Y nosotros tenemos que afianzarnos en la verdad completamente para que nosotros podamos estar arraigados, poder cooperar con la verdad que es Cristo Yeshua, en poder dar esa verdad, manifestarla a través de nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de comer, nuestra forma de andar, nuestra forma de conducirnos. ¿Por qué? Porque manifestaremos el carácter de la verdad. Y nosotros necesitamos que cooperar con la verdad. Juan capítulo 14, versículo 6, ¿qué dice? Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cooperamos con quién? Directamente con quién. Con la verdad que es ¿quién? Cristo. Y nosotros, cada uno de nosotros necesitamos tener la sabiduría de ¿quién? De Cristo, para poder llevar a cabo la obra de ¿quién? De Dios. ¿Qué acaso en 1 Corintios 1:24 dice que Cristo no es el poder y la sabiduría? ¿Qué es lo que necesitamos en nuestra vida? El poder, la sabiduría, la verdad, conocer el camino, el cual está siendo declarado a través de su palabra, a través de su santuario, para que nosotros no nos perdamos. Pero hoy día el mundo y muchos cristianos
hijos e hijas de Dios, rechazan la verdad y aceptan la palabra de un ser humano, en primer lugar que la verdad, que es la palabra de Dios. Y lo vuelvo a repetir, a veces defendemos más a las personas que la palabra de Dios, que la verdad. ¿Por qué? Porque tememos al qué dirán. Es tiempo de afianzarnos en la verdad y defender la verdad, cooperar con la verdad. El pueblo ha dejado de estar arraigado en la verdad. Solamente basta ver o establecer una conversación con alguna persona que declara que sigue la verdad y nos damos cuenta que no se conoce la verdad, no se conoce la palabra, no se está arraigado en la verdad. El pueblo de Dios ha rechazado la verdad. Que no suceda eso con nosotros. Fíjese que yo he escuchado algo últimamente de que la gente en este mundo vive muy a gusto, aunque es un mundo de sufrimiento. O sea, se acostumbra tanto a la maldad y al pecado que la gente no quiere dejar eso. Se hace una costumbre. Y yo veo que no hay prisa de que Jesús venga. No hay prisa de que nos tenemos que preparar, que tenemos que consagrarnos, que santificarnos. Ya es tiempo de santificarnos. Porque la justificación, luego viene la santificación. Y debemos nosotros ya estar casi para poder reflejar el carácter de Dios. Y no está. Yo lo digo por mí. En verdad, yo pregunto y le digo Dios. Y ahora, la única parte que nosotros hacemos en la santificación es dedicarnos a Él. Por eso es lo que quiere decir. Santificación, apártese a Dios, siga su palabra, siga su verdad, arraíguese en su verdad y todo lo que usted tiene lo dedica a Dios. Todo, todo. Desde el primer penny hasta las chequeras, las casas, los carros, todo es de Dios. Así es. Eso es ser santificado en la verdad. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta de que usted nada le pertenece a usted, todo le pertenece a Él. Es más, su cuerpo no le pertenece. La palabra de Dios dice que fuimos comprados por su sangre. Nuestro cuerpo fue comprado por la sangre de Cristo Yeshua. Nada no nos pertenecemos. Usted no tiene control de su vida, porque hoy día estamos vivos, mañana no lo sabemos. O al siguiente segundo. Pero estamos vivos por la gracia de Dios. Y tenemos que dedicarnos. El problema es que falta la seguridad, la certeza de que Dios ha manifestado su verdad y que tenemos que vivirla conforme a como Él quiere que la vivamos. Dejando a un lado el miedo al qué dirán o la crítica. Usted preocúpese que Dios se manifieste de usted como un hijo o hija de Dios. Ahora, el pueblo de Dios ha rechazado la verdad. Ha dejado de arraigarse en la verdad. No conoce la verdad. Y hay un peligro en no conocer, no arraigarse, no escudriñar la verdad, porque en la verdad encontramos la vida eterna. El Señor dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo Yeshua, al quien Él ha enviado. Si no tenemos la vida, estamos perdidos. Aunque nos llamemos cristianos, de cualquier religión, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque la vida tiene que morar en nosotros. La verdad tiene que morar en nosotros. La verdad es el que nos hace libre del pecado. Nos perdona, nos justifica, nos redime. Fíjense que eso fue lo que le preguntó Pilatos a Jesús. ¿Qué es la verdad? Y cuando le iba a decir que era la verdad, salió. Él quería la salvación de él. Y no se dejó ayudar. O sea, le había buscado por muchas maneras. Y sabe que en la historia del pueblo de Dios se ha cometido el error de rechazar la verdad.
Usted puede verlo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Completamente. Ahora, miren lo que dice la palabra de Dios referente a que el pueblo abandonó los caminos de Dios, se fue a la idolatría, un poquito después de haber recibido la palabra de Dios, de haberla escuchado, de ver la manifestación de Dios, se fueron a la idolatría, se olvidaron de la verdad, se olvidaron de Dios. Y note lo que dice la palabra de Dios en 2 Reyes, capítulo 17, versículo 15 al 16. Y prestemos atención a lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí, porque muchos de nosotros podemos estar en este error, espero que ninguno de nosotros, pero hay muchos que están en este error y no se dan cuenta. El mismo error que cometió el pueblo de Dios a través de todas las edades, hay muchos que están cometiendo ese error, pero viven en una ceguera espiritual que a veces no se dan cuenta de que están alejados de la verdad y que están rechazando la verdad. Noten lo que dice la palabra de Dios. Y desecharon. Aquel que se va a perder no es porque dejó de hacer algo bueno, no es porque no asistió el sábado a la iglesia, no es porque dio alimentos o vestido o dinero. No, el que va a perderse es porque ha desechado voluntariamente la verdad. Y esa es una situación muy seria. Note lo que dice. Y desecharon sus estatutos. Muchos no conocen ni cuáles son los estatutos. Y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Noten, rechazaron estatutos, su pacto, sus testimonios. ¿Y cuál es la característica de la iglesia en los últimos días? Apocalipsis 12:17 son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? El testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Sigue diciendo, rechazaron todo eso y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. En pocas palabras, trajeron ¿a qué? El mundo al pueblo de Dios. Y si lo pondríamos en el lenguaje hoy día, trajeron la música, trajeron todas las tradiciones, todas las fiestas mundanas, las trajeron dentro del pueblo de Dios porque desecharon y se olvidaron de la verdad. Dice que La alimentación. que sirvieron ídolos. Y se fueron a ser idólatras. Sí. Ahora, noten el versículo 16. Dejaron algunos mandamientos. ¿Qué dice? Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos. O sea, adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, así como el mundo pagano. Y muchos hijos e hijas de Dios están haciendo lo mismo hoy día, sirviendo a Baal, trayendo el mundo dentro del pueblo de Dios. Por eso es importante que usted esté afianzado en la verdad. ¿Y por qué usted escoge estar en donde usted está? O ir a donde usted desea ir, o congregarse con los que usted desea congregarse. ¿Por qué? Porque está buscando las cosas del mundo, está buscando el entretenimiento o está buscando la verdad, la palabra de Dios. Si usted rechaza, desecha la verdad, ¿qué es lo que va a suceder? Usted se va a hacer idólatra. Y fíjense cuántas veces le dijo idólatra al pueblo de Dios. ¿Cuántas veces dice ahí idólatra? ¿Cuántos son? 5. Estaban bien locos. Se fueron a hacer imágenes fundidas de 2 becerros, imágenes de acera, adoraban a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. 4 veces les dijo idólatras.
también dice que a sus hijos. Este ejemplo lo estamos viviendo nosotros. O sea, tenemos el conocimiento. Ellos tenían el conocimiento, pero no permanecieron. Y se apartaron y prefirieron adorar otras cosas. Y llámese como se llame. Póngale el nombre que quiera. Pero eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. ¿Cuántas cosas tenemos en nuestra casa que no nos sirven para nada y las tenemos? Porque yo quiero tener esto. Y abandonamos lo demás. Eso es lo que yo digo por mí, digo yo. Tengo que limpiar mi casa, dejar todo, depender exclusivamente de Dios y trabajar en la obra del Señor. Y ocupo así ya, porque ya es tarde. Precisamente estábamos hablando mi esposa y yo de ese punto, hoy día. De ese punto estábamos Ya hablando es mi esposa tarde y yo. ahorita para saber. Yo lo digo por mí. Sí, por mí. sí. Y lo estábamos hablando mi esposa y yo, también hoy día. Donde tenemos que empezar a hacer decisiones, porque estamos en esta condición y a veces no nos damos cuenta. Yo así lo veo y digo yo, a mí, oye, Estamos esto. tan arraigados de un ídolo, de una prenda, de una figurita, de una foto. Estamos, no, ni me la toquen. Pero nos hemos olvidado de Dios, desechado la verdad. La alimentación. Y si le hacemos la lista, le seguimos la vestimenta. O sea, todo eso. Todo. O sea, Sí, hermano. Sí, sí, hermano. No, ya. Sí, Manolito. Fuerte para que te escuchen. Sí, por eso el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, para que abandonara toda la idolatría. Y por eso nosotros también Dios nos ha sacado de dónde, de la esclavitud. ¿Para qué? Para que dejemos lo mismo, la idolatría. Sí, el pastor lo sacó de Egipto, pero otra vez se fueron con lo mismo que hacían en Egipto. Sí, sí. Porque cuando Moisés bajó del monte, ¿qué estaban haciendo? Se olvidaban así rápido. Rápido se olvidaron. Y se hicieron idólatras. Hizo tantos milagros. Ahora, el asunto es, mire, la verdad de nuestro Salvador se ha manifestado desde el inicio. Es más, desde antes de la fundación de este mundo. Porque la ha declarado a nosotros, a todos nosotros. La verdad es la misma. Eso de que todos estamos en diferentes niveles y que estamos en el escalón, unos arriba y otros abajo. Claro, en la experiencia estamos tal vez en diferentes niveles, pero la verdad no cambia. La verdad es la misma. Dios da la verdad desde el inicio hasta el final. El enemigo ha venido a querer decir, bueno, es que la verdad para los nuevecitos es diferente para los ya que están más maduros. No, es la misma verdad. La misma verdad. Bueno, los que empiezan toman leche. Claro, hay que dársela en una forma más sencilla, más simple para que la puedan razonar y aceptarla. Y déjenme serles sinceros, mire. Nosotros hemos estado aquí en Arizona un poco más de 15 años, ¿no? 20 años. He visto generación bautizarse, toda la generación bautizarse. De esa generación, de unos 20, 25 que se bautizaron, miré a otros, pero yo estoy hablando de los que yo he tenido contacto estrecho. 25 que se bautizaron, queda uno dentro de la iglesia. ¿Qué está pasando? Usted piense en aquellos que ustedes ha conocido. ¿Cuántos se bautizaron cuando usted se bautizó y cuántos permanecen todavía en la verdad, arraigados en la verdad? Yo estaba tratando de contar, pero sí hay varios que tengo todavía que están en la verdad. Pero miren, el pueblo de Dios ha desechado la verdad. Y yo creo que voy a tocar varios puntos en el cual no es una crítica, no es un ataque, sino es una realidad de lo que se está viviendo hoy día. El problema es
el mismo problema que sucedió y que es declarado en la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios referente a que el pueblo de Dios se alejó y fue detrás de los ídolos, desechando la verdad. Miren Jueces capítulo 2, versículo 10 al 12. Jueces capítulo 2, versículo 10 al 12. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. ¿Me están siguiendo lo que dice la palabra de Dios? Hay una generación que aprendió la verdad, que la entendió, que la vivió, que la compartió, pero murió esa generación y salió otra generación que se olvidó completamente de Dios, de su verdad. Se olvidaron de Jehová y se olvidaron de la obra que Él había hecho por Israel. Después de los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron ¿a qué? A los Baales. O sea, murió una generación, vino otra generación y se olvidaron de Jehová, se olvidaron de los caminos de Jehová, se olvidaron de los caminos de Dios, se olvidaron de la verdad, se olvidaron de su palabra y empezaron a hacer lo malo, empezaron a traer el mundo, empezaron a traer la música que se usaba para adorar a los ídolos y no se daban cuenta. Pero se llamaban pueblo de Dios. Se llamaban Israel. Sigue diciendo. Sigue diciendo, versículo 12. Dejaron a Dios, a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Noten los dioses. ¿Los dioses de qué? De los pueblos. Y fíjense, dice que fueron detrás de los dioses del pueblo, o sea, establecieron relaciones con todos los pueblos, con Roma, con el protestantismo apóstata, con el espiritualismo, con el espiritismo, y no se daban cuenta. Porque todos los ídolos de Baal y de Acera y todos ellos involucraba el espiritismo, involucraba la nueva era, involucraba todo el espiritualismo. La diferente comida, la diferente vestidura, el actuar, el cantar, los instrumentos que se tocaban. En aquel entonces los tambores se usaban solamente para las reuniones de los ídolos falsos. Y hoy día el pueblo de Dios quiere meter el tambor. Y quiere meter la maraca. Y quiere tener todos esos instrumentos que solamente la palabra de Dios dice que se usaban cuando se adoraban los ídolos. Sigue diciendo, se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos, establecieron relaciones con el error, con todos aquellos que estaban en su alrededor, a los cuales adoraron. Noten, no solamente dejaron de adorar a Dios, pero adoraron a los mismos ídolos que los pueblos adoraban. Allá hay muchas fiestas. Allá hay muchas liturgias, muchas doctrinas, muchas ideologías que las han adoptado y las han cristianizado y dicen, es que el Señor desea que hagamos esto. ¿Estamos viviendo en este tiempo eso? Ahora, yo casi nunca he hablado así tan directo, pero es tiempo de hablar directamente de lo que está sucediendo. Ahora, se ha levantado una nueva generación. Claro, es pecado. Pero ha entrado una nueva generación que ha cambiado la doctrina. Se ha olvidado de Jehová. Se ha olvidado de lo que el Señor ha declarado a su pueblo. Y el pueblo está en un peligro muy grande y muchos tienen ceguera espiritual porque no están siendo arraigados en la verdad. Escogen el lugar a donde van a adorar,
solamente por la música, por lo social, por lo bonito, por el aire acondicionado o por lo que usted quiera, pero en muchas ocasiones no se busca un lugar donde se predique la verdad y se siga la verdad y se manifieste la verdad. Hoy, por ejemplo, hay diferentes doctrinas que han entrado en el pueblo de Dios. El evangelio de prosperidad. Mientras usted dé más, usted va a recibir más. El Señor desea que usted sea rico, por eso usted me tiene que dar a mí un cheque de $1,000. Yo estoy diciendo lo que dicen otros, no me tiene que dar ningún cheque de $1,000. La hermana le iba a hacer un cheque, la hermana, ¿cuánto quiere? No me tienen que dar ningún cheque. Pero ese es el evangelio de la prosperidad. Yo le garantizo, mire, aproveche. En una ocasión yo miré un panfleto donde decía: por 30 días, si usted regresa sus diezmos, le garantizamos que usted va a recibir mucho más de Dios por su fidelidad. Y si usted no se cumple eso, lo que garantizamos, le regresamos todo el dinero que usted haya dado. Y esto no solamente sucede en donde a veces nos hemos congregado, sino en todos lados. Yo estoy hablando en general. Pero hay líneas de ideologías, por ejemplo el universalismo, donde nadie va a morir. El primero en la fila para entrar al reino de los cielos va a ser el diablo y todos sus demonios, porque Dios no destruye. Dios es amor y Él no destruye. Tenemos que progresar como la sociedad progresa. Tenemos que hablar correctamente, involucrarnos en el movimiento social que estamos viviendo, y tenemos que dejar lo viejo y ahora tenemos que hacer lo nuevo. Es que la luz va en aumento. El universalismo ha venido a destruir. Miren, les voy a mostrar un video. Cómo la generación que ha entrado en el pueblo de Dios ha cambiado, o no sé si ahí viene el video, pero sí, ahí viene. Cómo en el pueblo de Dios una generación nueva ha cambiado la verdad de Dios. Y la gente no se da cuenta. Y esta es la ideología del universalismo. Porque nosotros hemos aprendido a creer en un Dios que está mezclado con el bien y el mal. Nosotros pensamos que Jesús tiene algo de mal de Satanás en su vida. Y Jesús, cuando se enoja con el pecador, lo destruye. Y Dios, ojo, vamos a prepararnos para la segunda venida. Porque si Cristo viene y nos agarra no preparados y quizás no nos bautizamos, nos va a destruir. ¿Y cómo? Jesús no es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y alguien puede decir, entonces estás diciendo, Joel, que nadie va a ser destruido. Yo no estoy diciendo que nadie va a ser destruido. Yo lo que estoy diciendo es que Dios no va a destruir. Y no me hagas decir lo que yo no dije. Porque yo sé que hay gente que se va a enojar muchísimo. Ya se enojaron con el sermón pasado mucha gente. Y con este sermón se van a enojar muchísimo. Pero no discutan conmigo. Discutan con quién es Dios. ¿Ustedes escucharon? Cristo está involucrado con el bien y con el mal. Y Cristo no va a destruir. Nadie se va a morir. ¿No es esa la mentira que el diablo declaró en el huerto del Edén a Eva? Ahora, si usted se opone a esta ideología, de antemano déjeme decirle de que usted va a ser juzgado, porque note lo que dice. Hay alguien que piensa de manera diferente. Y yo sé que nadie va a levantar la mano, porque si levanta la mano está queriendo desafiar el mensaje de ¿qué? El mensaje de la Biblia, no mi mensaje. Entonces el propósito de Dios en Jesús es salvar y dar vida. O sea, prepara la mente para decir, no puede levantar la mano para decir que estoy equivocado, porque si lo está diciendo no está hablando contra mí, sino está hablando de la palabra de Dios.
Desde Génesis hasta Apocalipsis el Señor dijo, ciertamente morirás. Y el diablo, ¿qué dijo? No vas a morir. Y hoy día líderes religiosos, una nueva generación ha sido levantada y ha declarado las mentiras del diablo. Y la gente dice amén. Pero si usted empieza a predicar la verdad, usted lo quieren callar. Pero el que predica la mentira, parece ser que le dan más medios para que siga predicando la mentira. Una nueva generación que se han olvidado de lo que Dios dio a su pueblo, que ha dado a su pueblo. Y han querido cambiar la doctrina, han querido cambiar la verdad y lo han llevado a cabo. Esa es una realidad. Ah, no, es que tenemos que modernizarnos, es que tenemos que cambiar como las masas cambian. Pues sí, acabamos de leer que viene una nueva generación y empieza a cambiar ¿qué cosa? Toda la doctrina, empiezan a olvidarse de Dios, empiezan a olvidarse de todo y empiezan a adorar ¿qué? Ídolos a los pueblos, hacen relación con el mundo, hacen relación con Roma, hacen relación con el espiritismo, hacen relación con el paganismo y el pueblo de Dios está cegado. Está ciego, no se da cuenta de que se han olvidado de Dios, se han olvidado de Jehová y ahora están alabando y glorificando a los ídolos falsos. Ahora, este mensaje es para mí. Yo no estoy hablando de nadie directamente. Este mensaje es para mí porque yo puedo estar en esa condición de ceguera espiritual y no darme cuenta y creer que yo estoy haciendo la obra de Dios y que yo estoy predicando la verdad, y cuando yo me estoy idolatrando, estoy involucrándome con los pueblos, estoy involucrándome con las fiestas paganas, estoy involucrándome con todo lo que es contrario a Dios y no darme cuenta. Señor, Dios tenga misericordia de mí, que yo caiga en esa situación. ¿Qué es lo que tenemos que ir? Ir y aprender la verdad, arraigarnos de la verdad, sin cuestionar lo que el Señor nos dice y lo que ha declarado a su pueblo. Pero déjeme decirles una cosa, ¿por qué yo estoy hablando de esto hoy día? Déjeme decirle que ¿por qué? Porque esto se encuentra en todos lados. Esta es una realidad en todos lados. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer cuando usted está mirando que la nueva generación, el pueblo se ha olvidado de Dios, se ha olvidado de su verdad? Usted no tiene que preocuparse y decir, ay, esto o aquello me voy, o esto o hago aquello, lo otro. No, ¿por qué? Porque Dios ya lo declaró. Usted ponga su vista ¿en quién? En Cristo, en la verdad. Que esas cosas que están sucediendo a su alrededor, usted diga, sí, está profetizado. Ya está profetizado. Y si está en un lugar donde no se predica la verdad, pues salga a buscar la verdad. Salga a buscar la verdad y congréguese donde se predica la verdad, donde se predica la palabra de Dios. Esto no es para criticar ni para señalar. El punto es de que nosotros, donde usted esté, usted confíe plenamente en la verdad, confíe plenamente en Dios y no ponga su vista en el hombre, en el líder, en el ministro, en el sacerdote, en el pastor, en el rabí, lo que usted quiera. Usted ponga su vista ¿en quién? En Cristo y en su verdad, en su palabra. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios dice, va a venir una nueva generación que se va a olvidar de Jehová, se va a olvidar de Dios, se va a olvidar de la verdad y se va a ir detrás del mundo, de los pueblos y va a tener relaciones con Roma, con todo mundo. Ahora, note lo que se nos dice, no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Eso lo mismo lo declara la palabra de Dios en Éxodo capítulo 19. El Señor sacó a su pueblo con mano poderosa, lo llevó en sus manos como en águilas, lo cubrió, lo protegió y dice, no se olviden. Si usted se olvida de cómo el Señor ha dado su verdad, usted corre el peligro de ir detrás de los ídolos. Usted corre el peligro de traer el mundo a su hogar y a la iglesia. Usted corre el peligro de abandonar la verdad y seguir lo que dice una persona. Estamos viviendo en tiempos en la historia de este mundo que es crucial. ¿Por qué? Porque Cristo ya viene pronto.
Ahora, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué cosa? Conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la verdad. Y noten, por cuánto desechaste el conocimiento, desechaste la verdad, desechaste a Jehová, desechaste a Dios y te fuiste detrás de ¿qué? De tus ídolos. Desechaste la voz de Dios para seguir la voz de un hombre. Por eso el Señor dice que va a ser destruido. Y dice, y no solamente hecho, yo te echaré del sacerdocio. Ahora, un sacerdote es el que da el sacrificio, y el sacrificio más grande que usted puede dar a Dios es su corazón y su mente, su vida, su alma. El todo de usted, déselo a Dios como sacrificio. Pero usted no va a tener la capacidad de ser sacerdote para darse como sacrificio. ¿Por qué? Porque va a perder el conocimiento. Va a perder la verdad. Se va a olvidar. Y eso lo va a llevar a ¿qué? A ser destruido. Y note lo que dice la última parte de este versículo, que es algo muy serio. Porque olvidaste. Y le voy a agregar la palabra que dijo anterior. Porque desechaste. Porque no solamente es olvidar, sino es desechar voluntariamente, desechar la ley de tu Dios. También yo me olvidaré ¿de qué? De tus hijos. Hay mucha gente que pide, oren por mis hijos. Pero se han olvidado y han desechado la verdad. Y ahí lo dejo. Jeremías 2:8. Y este es Dios hablando. Dios nos libre de cometer este pecado. Dios nos libre de cometer este gran error. Porque note lo que dice Jeremías 2:8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovechaba. Hermanos, esto que estoy leyendo, déjeme decirle que es una realidad hoy día. Se ha olvidado y se ha desechado la verdad. Desde arriba hasta abajo. Ahora, miren, para poner este versículo en nuestra actualidad, podríamos decir, se dan muchos golpes de pecho, pero sus vidas reflejan lo contrario. Y aquí noten que el Señor está tocando ¿a qué? A los líderes. Está tocando desde arriba hasta abajo. Dios tenga misericordia de nosotros por tanto error, rechazo que hemos tenido. Pero el Señor dice, redime el tiempo. Y el Señor nos está hablando a nosotros para que redimamos el tiempo y que nos entreguemos completamente a Dios y que cambiemos nuestro parecer si es que estamos ahí en ese lugar. Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. En pocas palabras, es necesario volver a repetir la verdad. ¿Por qué? Porque vino una generación que se olvidó de Dios, cambió la verdad y se fueron detrás de los ídolos, se fueron detrás del mundo, se fueron detrás de los pueblos y adoraron a los ídolos de los pueblos. Y dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Por qué? Porque se ha rechazado la verdad, porque se ha olvidado de la verdad. Y por eso a veces dicen, ay, es que predican muy duro. Es que mucho texto, mucha Biblia, esto o aquello. Claro, tenemos que tener un orden. Pero a veces la palabra de Dios es la que debe de hablar, no uno. Claro, uno está aquí para poder explicar la palabra de Dios de lo que Él está haciendo en mi vida. Porque lo que yo estoy compartiendo con usted, primeramente me lo dio a mí y esto lo tengo que experimentar yo primero para antes de dárselos a ustedes.
¿Por qué? Porque este es mi testimonio de lo que el Señor me está mostrando a mí. De que tengo que dejar la ceguera espiritual, de que tengo que dejar las relaciones con los pueblos, con los ídolos. Como dijo el hermano, a veces ahí tenemos que ir y empezar a sacar cosas que son ídolos que tenemos en nuestros hogares. Y si usted no los conoce, pídale al Señor que le dé sabiduría y entendimiento para que los conozca y se deshaga de ellos. Y si no tiene fuerza, pues pida la fuerza, que el Señor se la va a dar. Conocemos el tiempo, conocemos la ley, conocemos la palabra, pero realmente estamos en la verdad, estamos arraigados, cimentados en la verdad. ¿La verdad mora en mi vida, en mi corazón, en mi mente? ¿O solamente lo digo de labios hacia afuera? Sabemos el tiempo, conocemos la verdad, pero muchos no hemos aceptado la verdad y vivimos la verdad. El enemigo ha traído una nueva generación donde ha querido destruir la verdad, pero la verdad está declarada. Note lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo del 1 al 3. Hermanos, vivimos en un tiempo en el cual tenemos que afianzarnos en la verdad, arraigarnos en la verdad. Tenemos que salir de esa necesidad de leche y seguir creciendo en la verdad. Hay muchos hay muchos que están tomando leche y ya son adultos, ya son mayores, ya tienen años, tienen recorrido y todavía están tomando leche. Llega el alimento sólido y se ofenden. Prefieren dejar la leche, dejar la verdad e irse detrás del mundo y de los ídolos que recibir el alimento sólido. Y luego cuestionan. A ver, ¿cómo está eso? O sea, porque no lo quieren aceptar. Sí. Y es triste ver que yo he visto gente que se ha molestado por el alimento sólido y ha abandonado la verdad. Y se han hecho los peores enemigos de la verdad. Note lo que dice. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de mano, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir aquí en este versículo? Es que no te puedes quedar solamente en una verdad que ya la entendiste, sino que tienes que seguir hacia adelante, creciendo en la verdad. Y ahora no hay una tal cosa como decir hay una luz nueva. No lo hay. La luz ya es declarada. La luz que Dios nos está dando se va expandiendo de la luz que Él ya declaró, su verdad. Tengamos cuidado cuando alguien viene y dice, es que es una luz nueva. No, la luz nueva ya está establecida. Pero la luz ha ido creciendo. El asunto es, si usted acepta la verdad del Señor y sigue hacia adelante en crecer en la verdad, o solamente se va a quedar en el alimento de bebé, de lechita, de Gerber, de papilla molida. Tenemos que afianzarnos de la verdad. Ahora, vuelvo a preguntar. ¿Qué hemos escogido? ¿Escogemos el lugar de nuestra congregación solamente porque es una iglesia social, amorosa, amigable? ¿O porque se come bien? ¿O porque se toca buena música? ¿O porque hacen dramas? ¿O porque el pastor no es tan fuerte, es calmado y me gusta? ¿O usted ha escogido, por qué? Porque usted está buscando la verdad, porque usted quiere afianzarse en la verdad.
Esa pregunta usted la tiene que contestar, pero estamos viviendo en un tiempo en que usted y yo tenemos que buscar la verdad, arraigarnos en la verdad y permitir que la verdad more en su mente, en su corazón, y usted manifieste esa verdad. Déjenme darles unas preguntas que se declaran en este comentario. ¿Se despertará el Israel de Dios? Ahora, no estaba hablando del Israel antiguo, ni del actual. Está hablando de ¿qué? Del pueblo de Dios. Israel, pueblo de Dios, usted y yo. ¿Se despertará el Israel de Dios? ¿Pondrán a un lado todo error los que profesan piedad para confesar a Dios todo pecado secreto y afligir su alma delante de Él? Esta pregunta es para ustedes, para mí. ¿Investigarán con gran humildad los motivos de cada acto y serán conscientes de que el ojo de Dios lo lee todo y escudriña todo, toda cosa oculta? Es otra pregunta. La obra debe de ser completa. La consagración a Dios cabal pide una entrega absoluta de todo lo que tenemos y somos. Eso es santificación. Los pastores y los hermanos necesitan una nueva conversión. Una transformación de la mente, sin la cual no somos sabor de vida para vida, sino de muerte para muerte. Grandes privilegios le corresponden al pueblo de Dios. Se les ha dado gran luz para que alcancen la meta de su elevada vocación en Cristo Jesús. No obstante, no son lo que Dios quisiera que fueran, ni lo que han resuelto que sean. Son preguntas directas. ¿La verdad sigue teniendo relevancia? ¿La verdad es importante? ¿Buscamos la verdad? ¿Nos alimentamos de la verdad? ¿Nos estamos arraigando de la verdad? ¿Estamos entregando todo al Señor? ¿Todas sus posesiones, toda su vida, toda su mente? ¿Estamos dejando esas relaciones del mundo en el cual hemos permitido que el Señor cambie nuestra mente, nuestra vida, nuestro corazón? Hermanos, la verdad tiene una relevancia como usted no se imagina. Sin la verdad, nadie va a ver a Dios. Sin la verdad, nadie va a ser transformado. Sin la verdad, nadie va a ser resucitado cuando Cristo venga. Y cuando yo digo la verdad, es Cristo en usted, Cristo en mí. Él es la verdad. Y la única forma en que usted y yo podemos obtener esa presencia de nuestro Salvador en nosotros es abandonando ¿qué? Todo pecado, dedicándonos completamente a Él, separándonos para Él. Dios quiere que nosotros podamos tomar decisiones, porque Cristo ya viene pronto. Dejemos el mundo, dejemos de la idolatría y pidamos el poder para ser fiel a Él. El Señor prometió que Él nos llenará de su Espíritu para que nosotros tengamos el poder, la capacidad de guardar toda su palabra, todos sus mandamientos. Si usted no tiene el poder, pida el poder. Si no tiene la sabiduría, pida la sabiduría. Si no tiene el entendimiento, pida el entendimiento, que el Señor está dispuesto a darlo en abundancia para cada uno de nosotros. Pero es tiempo de decisiones, es tiempo de poder consagrarnos a Dios y dedicarnos a Dios completamente. Volver a rearraigarnos en la verdad que Dios estableció desde tiempos antiguos. Dios quiere que usted y yo podamos tomar esa decisión hoy día, en que usted y yo podamos nosotros entregarnos a Él. No demoremos esa entrega, porque hoy día estamos aquí. Más adelante yo no lo sé. Mañana, mucho menos. Vamos a orar.
Querido Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, Señor, gracias por tu grande amor y misericordia, por tu reprensión, para que uno pueda despertar a las realidades eternas. Señor, danos de tu fuerza, de tu espíritu, para poder, Señor, tomar decisiones, dejar a un lado el mundo, dejar a un lado las relaciones de los pueblos, el paganismo, las fiestas paganas, el entretenimiento pagano, Señor, y que podamos dedicarnos completamente a ti, Señor, buscando la verdad, arraigándonos en tu verdad, para poder caminar en tu verdad y poder ser siervos tuyos para compartir la verdad, Señor. Que esta verdad resuene en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que al ver todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, no nos angustiemos ni nos preocupemos, porque sabemos de que, Señor, tú ya lo dijiste con anterioridad, para que cuando suceda nosotros confiemos plenamente en ti, Señor. Gracias, oh Dios, por tu verdad, por tu palabra. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén.